En la plaza, una niña pobre duerme dentro de una caja de cartón. Cuando el joven multimillonario se acerca, ella dice: duermo aquí todas las noches, pero por favor, no dejes que él pase frío. Al ver lo que hay a su lado, él queda impactado. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Nathan se ajustó la corbata por quinta vez esa noche. El salón de baile del hotel resplandecía con luces doradas y copas de cristal. Sonrisas educadas, apretones de manos firmes y cheques generosos circulaban en un ballet predecible. A los 31 años, Nathan sabía exactamente cómo comportarse en estos eventos, a quién saludar, cuándo sonreír. Su empresa había donado una cantidad considerable a la causa, cualquiera que fuera, ni siquiera podía recordarla. Excelente iniciativa, señor Fischer, dijo una mujer mayor con cabello gris y un collar de perlas. Gracias, respondió él automáticamente. Otro apretón de manos, otra sonrisa. Consultó su reloj, 10:30. Tiempo suficiente para una salida discreta. Nathan se acercó al anfitrión, expresó su agradecimiento y salió a la fría noche de octubre. El lujo del hotel quedó atrás mientras se aflojaba la corbata y se desabrochaba el botón superior de la camisa. Respiró hondo, el aire helado le cortó los pulmones como un cuchillo. ¿Por qué todo se sentía tan vacío? Tenía sentido, por supuesto, ayudar a los necesitados, compartir la riqueza, sentirse útil. Pero no sentía nada, más allá de la satisfacción de una obligación cumplida, otro punto tachado de la agenda. Nathan metió las manos en los bolsillos de su abrigo y se desvió de su camino habitual. Aún no estaba listo para volver a su apartamento. Westfield Square apareció ante él, iluminada por farolas amarillentas. Los bancos estaban vacíos, los árboles se mecían con el viento y una fina niebla cubría el suelo. El lugar estaba desierto, como esperaba a esa hora y con ese frío. Un movimiento le llamó la atención. Algo se agitó cerca de un cubo de basura. Nathan entrecerró los ojos, alerta. Una gran caja de cartón, del tipo que se usa para transportar electrodomésticos, se tambaleó ligeramente. Probablemente un gato callejero, pensó. Pero la curiosidad lo llevó unos pasos más cerca. La caja se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. Entonces, para su asombro, una pequeña mano apareció en el borde, seguida de una cabeza con cabello oscuro y despeinado. Una niña pequeña. Nathan se quedó helado. La niña lo miró con ojos temerosos pero resueltos. No podía tener más de 4 años. No dejes que pase frío, por favor, dijo con una voz tan pequeña como ella. ¿Qué? Nathan se acercó, confundido. ¿Quién tiene frío? ¿Estás aquí sola? La niña señaló hacia el interior de la caja. Nathan se agachó y apartó el cartón doblado que servía de tapa. Su corazón se detuvo por un segundo. Un bebé muy pequeño, envuelto en una tela fina, temblando visiblemente. Sus labios tenían un tinte azulado que hizo que Nathan se quitara el abrigo inmediatamente. Dios mío, susurró, envolviendo al bebé en su abrigo. ¿Quién os dejó aquí? La niña no respondió, solo observaba atentamente los movimientos de Nathan, como evaluando si era digno de confianza. Nathan sacó su teléfono con la mano libre y marcó el 911. Mientras explicaba la situación al operador, mantuvo al bebé cerca de su pecho, tratando de calentarlo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a la niña una vez que colgó. Maisie, respondió, sin moverse de su sitio junto a la caja. ¿Y él? Rowan. Es mi hermano. Nathan asintió, como si eso lo explicara todo. La ambulancia está en camino, Maisie. Llevaremos a Rowan a un lugar cálido, ¿vale? Ella asintió, saliendo finalmente por completo de la caja. Llevaba un vestido demasiado fino para esa noche y sus zapatos estaban mojados. Nathan se preguntó si debería abrazarla también, pero ella mantuvo la distancia. Las luces de la ambulancia aparecieron en la esquina de la plaza unos minutos después. Los paramédicos corrieron hacia ellos. Nathan explicó cómo había encontrado a los niños. Una mujer uniformada intentó tomar al bebé, pero se encontró con resistencia. Está bien, dijo Nathan, sorprendiéndose a sí mismo. Lo llevaré yo hasta la ambulancia. Dentro, Maisie se sentó cerca de Nathan, que seguía sosteniendo a Rowan.
Un paramédico comprobó las constantes vitales del bebé mientras el otro conducía rápidamente hacia el hospital. ¿Es usted el padre?, preguntó el paramédico. No, respondió Nathan. Los encontré solos en la plaza. El hombre asintió con gravedad. Este bebé necesita calor y atención urgente. Parece que solo tiene unos días. Nathan miró a Maisie, que miraba fijamente a su hermano. Intentó imaginar qué pasaba por su cabeza. ¿Cómo habían acabado esos niños en una caja de cartón en una plaza vacía en una noche fría como esa? ¿Estará bien?, preguntó Maisie, su voz apenas audible. Haremos todo lo posible, pequeña, respondió el paramédico. Nathan sintió un nudo en la garganta. Una niña de 4 años no debería tener que preocuparse por la supervivencia de su hermano. Debería estar en casa, segura, escuchando cuentos antes de dormir. De repente, Maisie empezó a cantar. No era exactamente una canción, ni melodía clara ni letra coherente. Era más bien un susurro rítmico, con palabras inventadas y tonos suaves. Se inclinó más cerca de su hermano en los brazos de Nathan y continuó su nana improvisada. El bebé, que había estado inquieto hasta entonces, se relajó un poco. Sus ojos permanecieron cerrados, su respiración irregular no cambió, pero su pequeño cuerpo parecía menos tenso. «Le gusta cuando canto», explicó Maisie, como si fuera lo más natural del mundo. Mami solía cantar así. En el hospital, Nathan debería haberse ido. Su papel había terminado allí donde encontró a los niños, llamó pidiendo ayuda, los llevó al hospital. Misión cumplida. Pero algo le impidió marcharse. Quizás fue la forma en que Maisie le agarró la mano cuando entraron en urgencias, o la súplica silenciosa en sus ojos, rogando no quedarse sola de nuevo. Se quedó. Se sentó en la sala de espera mientras los médicos examinaban a Rowan. Maisie se quedó a su lado, ahora envuelta en una manta que le había dado la enfermera. No hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo: miedo, preocupación y un peso demasiado grande para alguien tan pequeño. ¿Tienes hambre?, preguntó Nathan. Ella asintió. Compró sándwiches y zumo de la cafetería del hospital. Maisie comió en silencio, mirando la puerta por la que se habían llevado a su hermano. «Nos salvaste», dijo de repente entre bocados. Nathan tragó saliva. No se sentía un héroe. Era solo un hombre que casualmente estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. ¿O era el lugar equivocado en el momento equivocado? No podía decidirlo. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió. Maisie negó con la cabeza. No. Mucha gente pasó y no nos vio. Esas simples palabras golpearon a Nathan como un puñetazo. ¿Cuánta gente había pasado por esa plaza antes que él? ¿Cuántos habían oído un llanto, notado una caja moverse y simplemente siguieron de largo, envueltos en sus propias vidas? Una enfermera apareció en la puerta de la sala de espera. «Señor Fischer, el doctor querría hablar con usted». Nathan dudó, mirando a Maisie. No quería dejarla sola. «Puede quedarse conmigo», ofreció la enfermera, notando su preocupación. «Le buscaremos ropa seca». Maisie apretó la mano de Nathan. «¿Volverás?» «Te lo prometo», respondió él, sorprendido por la sinceridad de su propia voz. El doctor lo esperaba en un pequeño despacho. Un hombre de mediana edad con profundas ojeras y expresión cansada pero amable. «Señor Fischer, soy el doctor Harris. Quería agradecerle lo que ha hecho esta noche». Nathan negó con la cabeza, incómodo con la gratitud. «¿Cómo está el bebé?» «Conseguimos estabilizarlo. Hipotermia, desnutrición, deshidratación, pero es fuerte. Saldrá adelante». «¿Y qué pasará con él y con su hermana?» El doctor suspiró, quitándose las gafas y masajeando el puente de la nariz. «Es una situación complicada. La niña nos contó algunas cosas. Su madre murió después de dar a luz, hace una semana aproximadamente. Parece que fue un parto en casa, sin asistencia médica. El padre, bueno, parece que simplemente desapareció». «¿Los abandonó?» «Eso parece». Maisie dijo que su padre salió a buscar comida un día después de que naciera Rowan y nunca volvió. Se quedaron solos en el apartamento durante 2 días hasta que apareció el casero exigiendo el alquiler atrasado. Ella se asustó y huyó con su hermano. Nathan sintió una oleada de ira.
¿Cómo podía alguien abandonar a 2 niños así? Hemos notificado a los servicios sociales, continuó el doctor. Serán puestos en cuidado de acogida temporal tan pronto como el bebé reciba el alta. Acogida temporal. La palabra pesaba mucho en el estómago de Nathan. Imaginó a Maisie y Rowan en un lugar frío, impersonal, separados el uno del otro, esperando una familia que tal vez nunca llegaría. ¿Cuánto tiempo estará el bebé en el hospital? Al menos una semana, quizás más, dependiendo de cómo responda al tratamiento. Nathan asintió, asimilando la información. Una semana. 7 días. 168 horas. Una eternidad para una niña de 4 años que acababa de perder a su madre y había sido abandonada por su padre. ¿Puedo verlo? El doctor lo llevó a la UCI neonatal. Rowan yacía en una incubadora, conectado a tubos y monitores. Parecía aún más pequeño y frágil bajo las luces blancas del hospital. ¿Quiere traer a Maisie a verlo? Si es posible, sí. Minutos después, Maisie entró en la habitación vistiendo ropa del hospital, un pijama infantil que parecía enorme en su pequeño cuerpo. Su pelo estaba peinado y sus pies ahora estaban en calcetines limpios y secos. Corrió directa a la incubadora en cuanto vio a su hermano. Rowan. Una enfermera la levantó para que pudiera ver mejor. Maisie apoyó la mano en el cristal de la incubadora, como intentando tocarlo a través de él. ¿Está durmiendo?, preguntó. Sí, respondió la enfermera. Está descansando para ponerse fuerte. Maisie asintió, seria. Entonces, para sorpresa de todos, empezó a cantar de nuevo. Esa misma melodía sin forma, ese mismo susurro rítmico que había usado en la ambulancia. Nathan sintió algo removerse en su pecho, una punzada que no era desagradable, pero definitivamente intensa. Observó a la niña cantándole a su hermano a través del cristal, protegiéndolo de la única manera que sabía. La enfermera intercambió una mirada con el doctor. Algo tácito pasó entre ellos. ¿Ha estado haciendo esto desde que llegaron?, preguntó el doctor Harris. Nathan asintió. En el camino hacia aquí también. Dijo que su madre cantaba así. El doctor asintió pensativamente. Es increíble el vínculo que comparten. Se siente responsable de él, aun siendo tan joven. Maisie siguió cantando, ajena a la conversación de los adultos. Su mundo en ese momento era solo Rowan y esa nana. ¿Qué va a pasar con ellos ahora?, preguntó Nathan, aunque ya sabía la respuesta. La trabajadora social vendrá por la mañana. Intentarán encontrar a algún pariente, pero hasta entonces. ¿Puedo llevarlos yo? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar. Nathan estaba tan sorprendido como el doctor y la enfermera. Quiero decir, hasta que encuentren un pariente o un hogar permanente, añadió rápidamente. Tengo espacio en mi apartamento. Puedo cuidar de Maisie mientras Rowan sigue en el hospital. El doctor Harris lo estudió por un momento. Tendrá que discutir esto con los servicios sociales. Hay procedimientos que seguir. Entiendo. Pero al menos por esta noche, ¿puede quedarse conmigo aquí en el hospital? No quiero que esté sola. El doctor dudó, luego asintió. Arreglaré una cama extra en la sala de observación. Puede quedarse allí esta noche. Maisie terminó su nana y se volvió hacia Nathan, como si solo ahora se percatara de nuevo de su presencia. ¿Va a estar bien? Lo estará, respondió Nathan, sorprendido por la certeza en su propia voz. Vosotros dos vais a estar bien. Te lo prometo. Ella lo estudió por un momento con ojos demasiado sabios para su pequeño rostro. Entonces, para su absoluto asombro, extendió los brazos hacia él, pidiendo que la cogiera. Nathan la levantó, sintiendo lo ligera que era. Maisie apoyó la cabeza en su hombro, agotada. En segundos, estaba dormida. El peso de esa niña en sus brazos se sentía a la vez extraño y familiar, como si un espacio vacío dentro de él, uno que ni siquiera sabía que existía, se hubiera llenado de repente. Creo que acabo de hacer una promesa que no estoy seguro de poder cumplir, le susurró al doctor. El doctor Harris sonrió amablemente. Las mejores promesas suelen ser así. Esa noche, tumbado en la cama improvisada en la habitación del hospital, con Maisie durmiendo en la cama de al lado, Nathan miró al techo y pensó en cómo su vida había cambiado por completo en cuestión de horas.
De un evento benéfico vacío a 2 niños abandonados. De un hombre solitario a, ¿qué exactamente? ¿Un tutor temporal? El suave sonido de la respiración de Maisie llenaba el silencio de la habitación. No parecía justo que hubiera perdido tanto en tan poco tiempo. No parecía justo que la vida de Rowan hubiera comenzado en una caja de cartón. Quizás la vida no se trataba de justicia, pensó Nathan. Quizás se trataba de encuentros inesperados en plazas desiertas, de corazones vacíos que de repente encuentran algo por lo que latir. Cerró los ojos, imaginando lo que traería el mañana, la trabajadora social, las preguntas, el papeleo. No tenía ni idea de cómo convencerlos de que dejaran a Maisie quedarse con él, ni siquiera temporalmente. No tenía experiencia con niños, ni formación. Pero sabía una cosa con certeza, no dejaría a esos niños solos de nuevo. No si podía evitarlo. Con ese pensamiento, Nathan finalmente se durmió, mientras afuera la ciudad continuaba su vida, indiferente al pequeño milagro que había tenido lugar en esa fría noche de octubre. Pasaron 3 días en los que Nathan dividió su tiempo entre el hospital y el trabajo. Cada noche dormía en la incómoda silla junto a la incubadora de Rowan, mientras Maisie se acurrucaba en un sofá improvisado. Las enfermeras ya los conocían por su nombre, y una de ellas siempre traía chocolate caliente para Maisie en esas mañanas frías. Ese miércoles, Nathan llegó antes de lo habitual. Encontró al Dr. Harris examinando a Rowan, que parecía más sonrosado y activo que en días anteriores. «Buenas noticias», dijo el doctor, sonriendo por primera vez desde que se conocieron. «Este pequeño es un luchador. Está respondiendo al tratamiento mejor de lo que esperábamos». Nathan sintió un alivio inmediato. ¿Así que está fuera de peligro? La fase crítica ha pasado. Ahora se trata de ganar peso y fuerza. Maisie, que estaba dibujando en un cuaderno donado por una enfermera, levantó la cabeza. ¿Podemos llevarlo a casa? El doctor y Nathan intercambiaron miradas. Hogar. La palabra quedó flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. ¿Qué hogar? El apartamento que habían compartido con su madre ya no existía. Un refugio de acogida era solo eso, temporal. El doctor Harris aclaró la garganta. Técnicamente, podría recibir el alta mañana, pero... ¿Pero qué?, presionó Nathan. La trabajadora social aún no ha encontrado un hogar temporal disponible para acogerlos. Los refugios están sobrecargados en esta época del año, con el frío que empieza. El departamento de menores está desbordado de casos. Nathan sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Esta era su oportunidad. La oportunidad que había estado esperando desde que inexplicablemente decidió que no abandonaría a estos niños. Pueden quedarse conmigo. El doctor lo miró sorprendido. Pensé que su oferta era solo por esa noche. Yo también lo pensé, admitió Nathan. Pero han pasado 3 días y nadie ha venido por ellos. No puedo simplemente dejarlos en un pasillo de hospital o en un refugio abarrotado. Señor Fischer, cuidar de 2 niños, especialmente un recién nacido, no es sencillo. ¿Tiene alguna experiencia? Nathan tragó saliva. No. Pero puedo aprender. Contrataré ayuda profesional. Y es solo temporal, hasta que los servicios sociales encuentren una situación más permanente. Maisie observaba la conversación, sus ojos moviéndose entre los 2 hombres, tratando de descifrar lo que estaba en juego. ¿Vas a dejarnos vivir en tu casa?, preguntó con una voz esperanzada que apretó el corazón de Nathan. Si me lo permiten, sí. Su sonrisa iluminó la habitación. ¿Le gustará a Arou en tu casa? Eso espero, respondió él, sin saber qué más decir. Su apartamento de 2 habitaciones en el centro no era exactamente apto para niños. Era funcional, minimalista, sin mucha personalidad, como su vida hasta ese momento. El doctor Harris suspiró. Llamaré a la señora Reynolds de los servicios sociales. Al final, es ella quien decide. 2 horas después, Nathan estaba sentado frente a una mujer de mediana edad con el pelo gris recogido en un moño severo. Sus gafas de montura gruesa se deslizaban por su nariz mientras examinaba sus documentos. Señor Fischer, entiendo su preocupación, pero hay procedimientos que debemos seguir. No podemos simplemente entregar a 2 niños vulnerables a cualquiera que aparezca. No soy cualquiera, respondió Nathan, tratando de mantener la calma.
Soy quien los encontró. He pasado los últimos 3 días con ellos. Maisie confía en mí. La señora Reynolds lo estudió por encima de sus gafas. ¿Y cuál es su interés en este caso? ¿Por qué le importa tanto? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Qué significaban esos niños para él, un hombre soltero de 31 años, centrado en su carrera, sin planes de familia? Yo, no puedo explicarlo, admitió finalmente. Pero cuando los encontré en esa plaza, algo cambió. No puedo simplemente volver a mi vida y fingir que no existen. La trabajadora social guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. Luego, para sorpresa de Nathan, una leve sonrisa apareció en sus labios. ¿Sabe, señor Fischer? En este trabajo aprendemos a sospechar de los motivos de la gente. Vemos tantos casos difíciles, tantas historias tristes. A veces, cuando alguien como usted aparece, nuestra primera reacción es sospechar, cerró la carpeta. Pero también aprendemos a reconocer la sinceridad cuando la vemos. Y usted parece sincero. Así que esto es lo que haremos, como medida temporal, para evitar que los niños acaben en un refugio abarrotado, autorizaré que se queden bajo su cuidado provisional. Pero con condiciones. Nathan asintió, ansioso. ¿Qué condiciones? Visitas regulares de los servicios sociales. Una entrevista completa sobre sus antecedentes y situación financiera. Una inspección de su apartamento para asegurar que es apropiado para niños. Y tendrá que hacer un curso corto sobre cuidado infantil. Acepto todas las condiciones. Una cosa más, añadió ella. Tendrá que contratar ayuda profesional para cuidar del bebé, al menos durante las primeras semanas. Una enfermera pediátrica o una niñera con experiencia. Ya planeaba hacerlo. La señora Reynolds se ajustó las gafas. Muy bien, entonces. Prepararé la documentación. Si todo va bien, los niños podrán irse a casa con usted mañana. Nathan apenas podía creer lo que oía. Salió del despacho de la trabajadora social sintiéndose a la vez eufórico y aterrorizado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo convertiría su apartamento de soltero en un hogar para 2 niños de la noche a la mañana? Mientras caminaba por el pasillo del hospital, su mente ya estaba haciendo listas. Necesitaría una cuna, pañales, ropa, biberones, comida adecuada para Maisie. ¿Y dónde lo pondría todo? Su segunda habitación era básicamente una oficina con solo un escritorio y un sofá. Cuando regresó a la UCI neonatal para compartir la noticia con Maisie, ella pareció adivinar la respuesta por la expresión de su rostro. ¿Vamos a vivir en tu casa?, preguntó con los ojos brillantes. ¿Por ahora? Sí. Ella aplaudió emocionada. ¿Tendré mi propia habitación? Claro. Tendré todo listo para mañana. ¿Dónde va a dormir Rowan? Nathan no había pensado tan lejos. En su propia habitación, supongo. Maisie frunció el ceño. Pero es demasiado pequeño para estar solo. ¿Y si llora por la noche y nadie lo oye? Quizás pueda quedarse en tu habitación por ahora. Ella asintió, satisfecha. Yo lo cuidaré. Sé cómo cantar la canción que le gusta. Nathan sonrió, maravillado de lo madura que era esta niña de 4 años. Había asumido el papel de protectora de su hermano tan naturalmente que a veces olvidaba lo pequeña y vulnerable que era en realidad. Las siguientes 24 horas fueron una carrera contrarreloj. Nathan salió del hospital solo para transformar su apartamento en un espacio mínimamente apto para niños. Vació la oficina, moviendo el escritorio a un rincón de la sala de estar. Compró una cama infantil, sábanas de colores, una cuna que el vendedor aseguró era la más segura del mercado, pañales suficientes para un mes, biberones, fórmula, un calentador extra y docenas de otros artículos que no sabía que existían. En una tienda de ropa infantil, se detuvo frente a una selección abrumadora. ¿Primera vez?, preguntó una vendedora de mediana edad con una sonrisa comprensiva. Tan obvio. Todos los padres primerizos tienen esa mirada de pánico, se rió ella. ¿Puedo ayudar? Nathan explicó la situación lo más simplemente posible. Estaba acogiendo a 2 niños, una niña de 4 años y un bebé recién nacido. La vendedora, conmovida por la historia, lo guió por la tienda, eligiendo lo esencial.
A las niñas de 4 años normalmente les gusta elegir su propia ropa, explicó. Compre lo básico ahora y luego tráigala para que elija algunas piezas. En cuanto al bebé, crecerá rápido en los primeros meses, así que no compre demasiado. En su última parada, Nathan visitó una agencia de niñeras recomendada por el hospital. La recepcionista escuchó atentamente sus necesidades. Tenemos varias profesionales con experiencia en recién nacidos, dijo. Pero para su situación, le recomiendo a Linda. Tiene 20 años de experiencia y ha trabajado con varias familias en situaciones inusuales. 2 horas después, Nathan estaba sentado en su apartamento recién reorganizado, hablando con una mujer robusta de unos 50 años, pelirroja y de ojos amables. ¿Así que nunca ha cuidado niños antes?, preguntó Linda sin rodeos. Nunca. ¿Y no tiene ni idea de lo que está haciendo? Nathan rió nerviosamente. ¿Es tan obvio? Compró pañales de talla 2 para un recién nacido y la cama infantil que montó está al revés, sonrió ella. Pero no se preocupe, he visto cosas peores. Linda inspeccionó el apartamento con ojo crítico. Necesitamos algunas adaptaciones de seguridad, protectores de enchufes, cierres de seguridad para armarios, una barrera de seguridad para las escaleras, pero lo básico está aquí. ¿Cree que estarán bien?, preguntó Nathan, revelando su inseguridad. Linda lo estudió por un momento. Los niños no necesitan perfección, señor Fischer. Necesitan estabilidad, afecto y paciencia. El resto lo descubrimos sobre la marcha. Esa noche, Nathan apenas pudo dormir. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, revisando cada detalle del apartamento por última vez. A las 9 estaba en el hospital, firmando los últimos documentos de alta de Rowan. Recuerde, todavía necesita cuidados especiales, explicó el Dr. Harris mientras le entregaba recetas e instrucciones. Revisiones semanales, mediciones diarias de peso, atención especial a su temperatura corporal. La enfermera que contrató sabrá qué hacer, pero manténgase alerta. Nathan asintió, absorbiendo cada palabra como si su vida dependiera de ello. En cierto modo, así era. La de Rowan, al menos. Maisie estaba radiante con su vestido nuevo y la mochila que Nathan le había comprado. Dentro solo llevaba su cuaderno de dibujo y el lápiz que le había dado la enfermera, pero la llevaba como si contuviera tesoros. ¿Listos para irnos?, preguntó ansiosa. Casi. Rowan necesita vestirse primero. Una enfermera sacó al bebé, ahora vestido con un mono azul claro y envuelto en una manta más gruesa que la tela endeble con la que Nathan lo había encontrado. Parecía tan pequeño y frágil que Nathan sintió miedo de sostenerlo. Tiene que sostenerle la cabeza, le instruyó la enfermera, colocando a Rowan en sus brazos. Así, ¿ve? Todavía no puede sostenerla. Nathan ajustó sus brazos, sintiendo el ligero peso del bebé. Rowan abrió los ojos por un momento, esos mismos ojos azul profundo que lo habían impactado el primer día, y luego volvió a dormirse. «¿Le gustas?», dijo Maisie, observando. «¿Cómo lo sabes?». «Porque no está llorando. Llora con casi todo el mundo». Nathan sonrió, agradecido por el voto de confianza. Con Rowan seguro en un brazo y la mano de Maisie en la otra, salió del hospital al soleado día de otoño. El viaje a casa fue tranquilo. Maisie miraba por la ventana del taxi, asimilando la ciudad que ahora sería su hogar. Rowan dormía plácidamente en la silla de coche que Nathan había instalado con la ayuda del conductor. Cuando llegaron al edificio, el portero los saludó con curiosidad. «¿Una nueva familia, señor Fischer?». «Algo así, Paul», respondió Nathan, sin saber cómo explicarlo. «Se quedarán conmigo por un tiempo». En el apartamento, Linda ya estaba allí, habiendo usado la llave que Nathan le dio el día anterior. El lugar se sentía más acogedor de lo que recordaba, cortinas abiertas, sopa casera burbujeando en la estufa, la habitación de los niños arreglada de forma más funcional. «Bienvenidos a casa», dijo con una sonrisa. Maisie entró tímidamente, mirando el nuevo espacio con ojos curiosos. Se detuvo frente a la cama con sábanas estampadas de estrellas y lunas. «¿Es esta mi cama?». «Lo es», respondió Nathan. «¿Te gusta?». Ella asintió, corriendo a tocar las sábanas. Luego notó la cuna al lado de la cama. «Y esta es la cama de Ron, ¿verdad?».
justo al lado de la mía. Imaginé que querrías estar cerca de él. La sonrisa que le dio Maisie valió cada céntimo y cada minuto que Nathan había invertido en los últimos días. Las primeras horas fueron una lección intensiva para Nathan. Linda le mostró cómo cambiar pañales, preparar biberones a la temperatura adecuada, sacar los gases a Rowan y comprobar su comodidad. Maisie observaba todo atentamente, ocasionalmente ofreciendo sus propios consejos. «Le gusta que lo mezcas así», dijo, demostrando con las manos. «No demasiado rápido». Esa noche, después de la cena, Linda se despidió. «Volveré mañana a las 7. Llámame si necesitas algo, a cualquier hora». Nathan le dio las gracias, intentando ocultar el pánico que sentía. Estaría solo con los niños por primera vez. Siguiendo las instrucciones, ayudó a Maisie a bañarse, lavarse los dientes y ponerse un pijama nuevo. Rowan tomó su último biberón del día y fue acostado en la cuna, limpio y alimentado. «Hora de dormir», anunció Nathan, intentando sonar confiado. Maisie se subió a la cama, pero no se tumbó. «¿Cómo vas a contar un cuento?». Nathan se quedó helado. No había comprado ningún libro infantil. «¿Qué tipo de cuento te gustaría?». Mami siempre contaba el de la princesa que salvó al dragón. ¿La princesa salvó al dragón? ¿No suele ser al revés? Maisie negó con la cabeza. No. El dragón estaba triste porque todos le tenían miedo. La princesa fue la única que vio que era bueno. Nathan sonrió. Suena como un gran cuento. ¿Cómo empieza? Érase una vez. Se sentó al borde de la cama e improvisó un cuento sobre una princesa valiente que se hizo amiga de un dragón solitario. Maisie corregía detalles ocasionalmente. No, el dragón era azul, no verde, o solo echaba fuego cuando estaba enfadado. Cuando terminó el cuento, ella finalmente se tumbó. Ahora tengo que cantar para que Rowan duerma. Nathan asintió, observando cómo se inclinaba sobre la cuna y comenzaba esa misma nana sin melodía, ese mismo susurro rítmico al que ya estaba acostumbrado. Rowan, que se había estado retorciendo, se calmó inmediatamente. Más tarde, después de que Maisie se durmiera, Nathan volvió silenciosamente a la habitación. Observó a los dos niños durmiendo, todavía sin poder creer que estuvieran allí, en su apartamento, bajo su cuidado. Rowan se movió en la cuna, haciendo un suave sonido. Nathan se acercó, preocupado de que se despertara. El bebé abrió los ojos por un momento, miró a Nathan y luego volvió a dormirse, contento. Ese simple acto, la confianza instintiva de un bebé, tocó algo profundo dentro de Nathan. Se dio cuenta, con una claridad que no había tenido antes, de que no solo estaba ayudando a estos niños. De alguna manera, ellos también lo estaban salvando a él. Volvió a la sala de estar y se sentó en el sofá, agotado pero incapaz de dormir. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Clare, su hermana. Probablemente ya sabía, a través de amigos comunes, sobre su nueva situación familiar. La difícil conversación podía esperar hasta mañana. En ese momento, todo lo que importaba eran los 2 niños durmiendo en la habitación de al lado, confiando en que estaría allí cuando despertaran. Y lo estaría. Habían pasado 2 semanas desde que Nathan llevó a Maisie y Rowan a casa. Las visitas de la trabajadora social eran ahora cada 2 semanas en lugar de semanales, una señal de que las cosas iban bien. Rowan estaba ganando peso y color, finalmente pareciendo un bebé sano. Maisie todavía tenía pesadillas ocasionales, pero generalmente se despertaba sonriendo, ansiosa por comenzar el día. Sin embargo, una pregunta persistía en la mente de Nathan: ¿dónde estaba el padre de los niños? ¿Cómo podía un hombre simplemente abandonar a sus hijos así? Y más importante, ¿había alguna posibilidad de que regresara algún día para reclamarlos? Ese último pensamiento impulsó a Nathan a contratar a un investigador privado recomendado por su abogado. Así que quiere encontrar al padre de los niños, dijo Ray Martin, un hombre de unos 50 años con sutiles cicatrices en la cara y ojos que parecían haberlo visto todo. ¿Para qué? ¿Para devolvérselos? Nathan sintió un escalofrío. No. Necesito saber si es una amenaza, si aparecerá un día queriendo a sus hijos de vuelta. Martín asintió, comprendiendo. ¿Qué sabe ya de él? Casi nada. Maisie dijo que se llama Daniel.
¿El nombre de la madre era ella? Eleanor Carter. Murió poco después de que naciera Rowan, en casa, sin ayuda médica. Eso es todo lo que tengo. Última dirección del apartamento, calle Hawkins 47, apartamento 3C. Ya he estado allí. El casero dijo que llevaban 3 meses de retraso en el alquiler. No sabía nada del padre, solo que hacía trabajos esporádicos, nunca nada estable. Martín garabateó la información en una libreta gastada. Es un comienzo. Necesitaremos el certificado de nacimiento de Maisie, si existe. Cualquier documento de la pareja, fotos si la niña tiene alguna. Maisie no trajo nada más que la ropa que llevaba puesta. Todo lo demás se quedó en el apartamento, y cuando fui allí, el casero ya lo había vaciado. ¿Nombre del casero? Morton. George Morton. Martín siguió tomando notas. Empezaré hoy mismo. El primer paso es hablar con este Morton de nuevo. Luego revisaré los registros hospitalarios. Maisie tuvo que nacer en algún sitio. Con suerte, el nombre completo del padre estará registrado. Cuando se iba, Nathan dudó. Señor Martín, si lo encuentra, no contacte con él directamente. Solo hágamelo saber primero, por favor. El investigador le lanzó una mirada curiosa. Realmente le importan estos niños, ¿verdad? Más de lo que jamás pensé posible. 3 días después, Nathan recibió la primera llamada de Martín. Aparentemente, el casero había guardado algunas de las pertenencias personales de los inquilinos en una caja, esperando que volvieran. Principalmente documentos, explicó Martín, incluido el certificado de nacimiento de Maisie. El nombre completo del padre era Daniel Thomas Rhee, nacido en Camden, Nueva Jersey, hace 34 años. Sin dirección actual, sin registro de empleo estable en los últimos 2 años. El certificado de nacimiento de Maisie mostraba que Eleanor Carter solo tenía 22 años cuando nació Maisie y no estaba casada con Daniel. Estoy siguiendo algunas pistas, dijo Martín. Parece tener un patrón de trabajos temporales y cambios frecuentes de dirección. Revisaré refugios para personas sin hogar y centros de asistencia social. Gente como él a menudo recurre a esos lugares. Nathan pasó la semana siguiente visitando personalmente cada refugio de la ciudad. Mostró una foto descolorida que Martín había encontrado entre las pertenencias, un hombre delgado con cabello oscuro y mirada cansada. Nadie lo reconoció, o al menos nadie lo admitió. En un refugio, conoció a una trabajadora social llamada Diane que mostró un interés particular en el caso. Las historias que escucho aquí todos los días te romperían el corazón, dijo mientras caminaban por el patio del refugio. Gente que lo perdió todo, trabajos, hogares, familias. La mayoría no empieza queriendo abandonar sus responsabilidades. La vida los empuja, un pequeño error a la vez. ¿Está defendiendo lo que hizo?, preguntó Nathan, incapaz de ocultar su indignación. Diane negó con la cabeza. No hay excusa para abandonar a 2 niños. Solo digo que siempre hay una historia. Y por lo que ha descrito, parece que Daniel estaba en caída libre desde hacía tiempo. ¿Cómo? Trabajos temporales, alquiler atrasado, una pareja embarazada, una niña pequeña que mantener, sin familia en la que apoyarse. Es una receta para el desastre, especialmente si hay abuso de alcohol o drogas involucrado. Maisie nunca mencionó nada de eso. Los niños son sorprendentemente buenos normalizando situaciones difíciles, señaló Diane. Para ella, lo que fuera que estuviera pasando era simplemente normal. Esa conversación permaneció en la mente de Nathan durante días. Por la noche, observaba a Maisie jugar con sus nuevos juguetes o contarle historias inventadas a Rowan. ¿Qué había presenciado en sus 4 cortos años? ¿Qué tipo de normalidad había conocido antes de que Nathan entrara en su vida? Martín llamó al final de la semana. Tengo algo de información, pero ninguna pista reciente sobre su paradero. Se encontraron en un café cerca de la oficina de Nathan. Martín parecía cansado. Hablé con antiguos compañeros de trabajo, vecinos, gente de los bares que solía frecuentar. La historia es siempre la misma. Daniel Rhee era inestable, bebía mucho. Trabajaba lo justo para sobrevivir, pero las cosas empeoraron en las semanas previas al nacimiento de Rowan.
Un testigo dijo que lo vio discutiendo violentamente con Eleanor 2 días antes del parto. Nathan sintió un nudo en el pecho. ¿Estaba Maisie allí? Probablemente. El apartamento solo tenía una habitación además del baño. Y después de que Eleanor muriera. Martín consultó sus notas. Por lo que he averiguado, Daniel entró en shock. Un vecino oyó llorar al bebé y llamó a la puerta. Encontró a Eleanor muerta en la cama, a Daniel borracho en el suelo y a Maisie intentando cuidar del recién nacido. El vecino llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde para Eleanor. Hemorragia posparto, aparentemente. Nathan cerró los ojos, imaginando la escena. Maisie, a los 4 años, teniendo que lidiar con el nacimiento de su hermano, la muerte de su madre, el colapso de su padre. Al día siguiente, continuó Martín, Daniel se fue diciendo que iba a buscar comida. Nunca regresó. Ese mismo vecino alimentó a Maisie y Rowan durante 2 días hasta que apareció el casero. Maisie debió asustarse y huyó con el bebé. ¿Y parientes? No tenían familia Eleanor o Daniel. Eleanor era huérfana, criada en el sistema. En cuanto a Daniel, tengo una dirección de su madre en Nueva Jersey, pero murió hace 3 años. No se conocen hermanos. Nathan asimiló la información en silencio. La situación era peor de lo que había imaginado. ¿Qué cree?, preguntó finalmente. ¿Volverá? Martín suspiró. En mi experiencia, las personas que abandonan sus responsabilidades así rara vez regresan, especialmente cuando hay culpa involucrada. Probablemente asocia a esos niños con el peor momento de su vida. Así que, mi opinión profesional, Daniel Red no quiere ser encontrado. E incluso si lo hiciera, su situación sería demasiado inestable para que cualquier tribunal le concediera la custodia. Esas palabras trajeron a Nathan una culpable sensación de alivio. Por un lado, se alegraba de que los niños no le fueran arrebatados. Por otro, ¿cómo le explicaría a Maisie que su padre los había abandonado deliberadamente? Ella pregunta por él, admitió Nathan. No a menudo, pero lo hace. ¿Qué debería decir? Martín guardó sus notas. La verdad. Tanto como ella pueda manejar. Los niños saben cuando les mentimos para protegerlos. Conduciendo a casa, Nathan viajó lentamente, pensando en todo lo que había aprendido. El abandono no había sido un acto desesperado e impulsivo. Era la culminación de una espiral de negligencia que probablemente comenzó mucho antes. Cuando llegó a casa, encontró a Linda sirviendo la cena mientras Maisie contaba una elaborada historia sobre una aventura que su osito de peluche había tenido esa tarde. Y entonces él dijo, «Gracias por salvarme, Maisie. Eres la persona más valiente del mundo», concluyó ella, con los ojos brillantes. Nathan sonrió, tratando de ocultar su tristeza. Esa niña había vivido tanto en tan poco tiempo. Merecía estabilidad, seguridad, amor, todo lo que su padre biológico no le había proporcionado. Más tarde, después de que Linda se fuera y los niños durmieran, Nathan se sentó en la oscura sala de estar. El informe de Martín yacía sobre la mesa, junto a los documentos del antiguo apartamento. Una foto descolorida de Daniel Red le devolvía la mirada, ojos vacíos, expresión derrotada. Nathan cogió la foto y la guardó en un cajón. Algún día, Maisie podría preguntar con más insistencia por su padre. Cuando llegara ese día, necesitaría las palabras adecuadas para explicar el abandono sin destruir por completo su imagen de su familia original. Por ahora, sin embargo, su enfoque tenía que estar en otra parte, construir una nueva sensación de seguridad para Maisie y Rowan, una nueva comprensión de lo que significaba tener a alguien en quien confiar, alguien que, a diferencia de Daniel Red, no desaparecería a la primera señal de problemas. Había pasado un mes desde que los niños entraron en la vida de Nathan. Las visitas de la trabajadora social eran ahora quincenales, no semanales, una indicación de que las cosas iban viento en popa. Rowan estaba ganando peso, finalmente pareciendo un bebé sano. Maisie todavía tenía pesadillas ocasionales, pero usualmente se despertaba con una sonrisa, ansiosa por empezar el día. Fue una mañana de domingo cuando Nathan se dio cuenta de que algo había cambiado, no solo en los niños, sino en él. En la cocina, Maisie ya estaba sentada a la mesa, balanceando las piernas que no llegaban al suelo. En lugar de pedir lo que quería, simplemente esperaba,
como si estuviera segura de lo que sucedería a continuación. «Buenos días», dijo Nathan bostezando. «Buenos días», respondió ella alegremente. «Ya son las 8:20». Nathan miró el reloj, confundido. «Y es la hora del zumo de naranja», anunció Maisie como si fuera obvio. «Los domingos por la mañana son para el zumo de naranja. Luego tenemos tortitas». Él sonrió, sorprendido por su observación. No se había dado cuenta de que sus improvisaciones de las últimas semanas se habían convertido en una expectativa, un patrón. Los domingos solía exprimir naranjas frescas, algo que nunca había hecho antes de que llegaran los niños. Y sí, intentaba hacer tortitas, aunque los resultados variaban. «Tienes razón», dijo, sacando naranjas de la nevera. «¿Quieres ayudar?» Maisie asintió, arrastrando el taburete que había comprado para que pudiera alcanzar la encimera. Juntos cortaron las naranjas y las exprimieron en un exprimidor manual. Ella insistió en hacer su parte, aunque sus pequeños brazos apenas podían aplicar suficiente presión. «¿Rowan sigue durmiendo?», preguntó Nathan. «Sí. Siempre duerme hasta las 9:15 los domingos». Habló con la seriedad de una pequeña experta. «Otros días se despierta antes». De nuevo, Nathan estaba asombrado. Maisie no solo había notado la rutina emergente, la había memorizado, categorizado, convertido en algo predecible, algo seguro. «¿Te gustan las rutinas, verdad?», comentó mientras vertía el zumo en vasos, uno pequeño de plástico para ella, uno más grande para él. Maisie pensó por un momento, con el ceño fruncido. «Las rutinas significan que sabes lo que va a pasar». «Sí, exacto». «Entonces sí me gustan», confirmó, sorbiendo su zumo. Antes nunca sabía lo que iba a pasar. La simplicidad de esa declaración golpeó a Nathan con fuerza. Por supuesto que valoraba la previsibilidad. Su vida anterior se había definido por la falta de ella, nunca saber si habría comida, si su padre estaría sobrio, si tendrían que mudarse de nuevo. En ese momento, hizo una promesa silenciosa, mantendría la rutina que ella tanto apreciaba. No solo los horarios y actividades, sino la sensación de seguridad que venía con ellos. Mientras hacía la masa de las tortitas, observó a Maisie coloreando en la mesa. Trabajaba con intensa concentración, la lengua asomando ligeramente. Esa era su costumbre cuando estaba completamente inmersa en algo. «¿Qué estás dibujando?», preguntó curioso. «Es un secreto», respondió ella, cubriendo el papel con el brazo. «Solo cuando esté terminado». Desde la habitación de al lado llegaron los ruidos de Rowan al despertar. No llorando, sino el balbuceo que hacía cuando estaba contento, simplemente anunciando su presencia. 9:12, anunció Maisie mirando el reloj de la cocina. Se despertó temprano hoy. Nathan sonrió. «Iré a buscarlo». «Espera». Maisie saltó de la silla. «Tengo que darle los buenos días primero». Corrió al dormitorio y Nathan la siguió, curioso. De pie junto a la cuna, Maisie se puso de puntillas para verlo mejor. «Buenos días, Rowan. Hoy es domingo, día de zumo de naranja y tortitas. Ya hicimos el zumo. Casi te despiertas justo a tiempo». Rowan sonrió al ver a su hermana, agitando los brazos en reconocimiento. A los 2 meses, ya reaccionaba de manera diferente, más positivamente, a la voz de Maisie. «Ahora Nathan puede cogerte», concluyó, como si hubiera un protocolo a seguir. Nathan se acercó, maravillado por la interacción entre hermanos. Cogió a Rowan con cuidado, sintiéndose mucho más seguro que el primer día. El bebé se acurrucó inmediatamente contra su hombro, un gesto que siempre calentaba el corazón de Nathan. De vuelta en la cocina, colocó a Rowan en la sillita de bebé, estratégicamente posicionada para que pudiera ver tanto la mesa como la estufa. Maisie volvió a su dibujo secreto mientras Nathan terminaba de hacer las tortitas. Linda llegaría más tarde, a las 2. Los domingos solo se quedaba unas horas, dándole a Nathan tiempo con los niños, pero también un respiro para ocuparse de tareas personales, aunque cada vez más, sus tareas personales implicaban comprar cosas para los niños o reunirse con su abogado sobre asuntos de custodia. El desayuno siguió su ritual habitual. Maisie insistió en darle a Rowan una cucharada de puré de plátano, explicándole sus beneficios con cómica seriedad.
Nathan se encontró riendo más de lo habitual, disfrutando cada momento de esta escena que solo un mes atrás habría sido impensable en su vida solitaria. Después del desayuno, era la hora del baño de Rowan, otra parte de la rutina que Maisie parecía haber catalogado en su mente. El domingo es baño con el patito amarillo, le recordó, sacando el juguete del estante del baño. El martes y el jueves es con el pez azul. Nathan asintió como si esta información fuera crucial para el funcionamiento del universo. En el pequeño universo que estaban construyendo juntos, tal vez lo era. Llenó la bañera de bebé con agua tibia, probando la temperatura con el codo, como le había enseñado Linda. Maisie le entregó todo lo que necesitaba con la eficiencia de una pequeña asistente quirúrgica: jabón suave, una toalla suave, un pañal limpio, un conjunto elegido. «Ah, eres una gran ayudante», elogió Nathan mientras lavaba suavemente la espalda de Rowan. Maisie radiaba de orgullo. «Siempre he ayudado a cuidarlo. Desde que nació». Sus palabras, dichas con tanta naturalidad, le recordaron a Nathan que para Maisie, cuidar de su hermano no era solo un juego o una novedad. Era una responsabilidad que había llevado desde que presenció su nacimiento en circunstancias trágicas. «Sabes que no tienes que ser responsable de todo, ¿verdad?», dijo Nathan suavemente. «Estoy aquí para ayudar ahora, y Linda también». Maisie lo miró, pensativa. «Pero me gusta ayudar». «Y ayudas mucho. Solo quiero que sepas que también puedes ser simplemente una niña». Ella pareció confundida por el concepto. «¿Qué quieres decir?» «Jugar, dibujar, hacer un desastre a veces. No preocuparte tanto». Maisie reflexionó por un momento. ¿Puedo hacer ambas cosas? Ayudar con Rowan y también ser una niña. Nathan sintió una repentina oleada de emoción en la garganta. «Por supuesto que puedes». Después del baño, vistió a Rowan con el mono que Maisie había elegido, amarillo con patitos, a juego con el tema del baño. La elección coordinada hizo sonreír a Nathan. El resto de la mañana siguió el patrón dominical que Nathan empezaba a reconocer: un paseo al parque cercano donde a Maisie le gustaba observar a los patos en el estanque, Rowan dormitando en su cochecito, protegido del suave sol de otoño. En el parque vieron a otros padres con niños. Nathan todavía se sentía como un impostor en ese grupo, como si todos pudieran notar que no era un padre de verdad, solo alguien que intervenía temporalmente. Pero Maisie no mostraba tal inseguridad. Para ella, eran una familia como cualquier otra. ¿Es ese tu papá?, preguntó una niña de unos 6 años que jugaba cerca de Maisie en el parque infantil. Nathan, sentado en un banco cercano con Rowan, contuvo la respiración, ansioso por escuchar su respuesta. Maisie no dudó. «Ese es Nathan. Nos encontró cuando teníamos frío y ahora vivimos en su casa». La otra niña aceptó la explicación sin más preguntas, con la típica flexibilidad de los niños. «Guay. ¿Quieres jugar al pilla-pilla?». Maisie miró a Nathan como pidiendo permiso. «Adelante», la animó. «Solo quédate donde pueda verte». Verla correr y reír con su nueva amiga, Nathan sintió una mezcla de alegría al verla actuar como una niña normal, tristeza por todo lo que había pasado y algo más, algo que no podía nombrar del todo, pero que llenaba un vacío dentro de él que ni siquiera sabía que existía. De vuelta en el apartamento, Linda estaba esperando. Le había traído un regalo a Maisie, un juego de ceras de alta calidad con colores que la niña nunca había visto antes: lavanda, turquesa, magenta. «¡Guau!», exclamó Maisie, examinando cada uno con reverencia. «Gracias, Linda». «De nada, cariño. Pensé que te gustaría tener algunos colores nuevos para tus dibujos». Mientras Linda preparaba el almuerzo, Maisie volvió a la pequeña mesa de la sala de estar, embelesada con sus nuevos tesoros. Reanudó su dibujo secreto de antes, revitalizada. Nathan aprovechó el tiempo para responder algunos correos electrónicos de trabajo. Desde que llegaron los niños, había reducido sus horas en la oficina, trabajando a distancia siempre que era posible. Sus compañeros de trabajo habían sido sorprendentemente comprensivos, especialmente después de conocer a Maisie y Rowan durante una visita a la oficina. El almuerzo del domingo también tenía su propio ritual. Era la comida que hacían en la sala de estar, viendo una película o dibujos animados, una regla que Maisie había ideado y que Nathan no se atrevía a romper.
La elección de hoy fue una película animada sobre animales que forman una banda. Maisie se sentó entre Nathan y Linda en el sofá, equilibrando cuidadosamente su plato. Rowan estaba en el regazo de Nathan, adormilado después de su biberón. «Este es mi día favorito», declaró Maisie entre bocados. «¿El domingo?», preguntó Nathan. «Sí. Todos estamos juntos». La simplicidad de su declaración conmovió tanto a Nathan como a Linda. Era cierto. El domingo era el único día en que todos estaban juntos al mismo tiempo, sin prisas, sin obligaciones externas. Después del almuerzo, mientras Linda ordenaba la cocina, Maisie trajo el dibujo que finalmente había terminado. Encontró a Nathan mientras acostaba a Rowan para su siesta de la tarde. «Terminado», anunció extendiendo el papel. «Lo terminé». Nathan miró el dibujo y sintió que su corazón daba un vuelco. Había 3 figuras, claramente identificables a pesar del estilo infantil, una pequeña con un vestido rojo, Maisie, una aún más pequeña en azul, Rowan, y una más alta con pantalones marrones, Nathan. Estaban cogidos de la mano frente a una casa amarilla con un techo triangular rojo, una versión simplificada del apartamento en el que vivían. Encima de las figuras, en letras desiguales y coloridas, estaban las palabras, «Nuestra familia». «Es precioso, Maisie», dijo Nathan, con la voz embargada por la emoción. «Esta es nuestra casa», explicó ella señalando. «Y estos somos nosotros. Nuestra familia». «Nuestra familia», leyó Nathan en voz alta, trazando con el dedo las letras de colores. Maisie asintió. «Linda me ayudó a escribirlo. Solo un poco. Yo hice el dibujo sola». Nathan la abrazó, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. Maisie devolvió el abrazo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. «Voy a ponerlo en la nevera», decidió cuando finalmente pudo hablar. Linda, que había estado observando desde el umbral, sonrió. Después de que Maisie se fuera a guardar sus nuevas ceras, se acercó a Nathan, que todavía miraba el dibujo con los ojos empañados. «Los niños ya han decidido», dijo Linda suavemente. «Les perteneces». Nathan la miró, desconcertado por el comentario. «Los niños son más sabios de lo que pensamos», continuó Linda. «Reconocen un hogar cuando lo ven. Y tú les has dado eso. No solo un techo y comida, sino seguridad y amor». «Todavía me siento como un impostor a veces», admitió Nathan. «Como si en cualquier momento fuera a aparecer alguien y decir que cometí un error, que no estoy cualificado para esto». Linda rió en voz baja. «Ningún padre se siente nunca totalmente cualificado, créeme. Ni siquiera los que planean durante años. La paternidad es así. Aprendes sobre la marcha, día a día». Esa noche, después de que Linda se fuera, la rutina continuó. Cena a las 6, baño de Maisie a las 7, hora del cuento a las 7:30, último biberón de Rowan a las 8. Sentado en el sillón de la habitación de los niños, Nathan leyó un cuento sobre un conejo que se perdió en el bosque y encontró el camino a casa siguiendo las estrellas. Maisie escuchaba atentamente desde su cama mientras él mecía a Rowan en el otro brazo. «¿Las estrellas te ayudan a encontrar el camino?», preguntó ella cuando terminó el cuento. «Solían hacerlo, hace mucho tiempo. Los marineros las usaban como mapas». Maisie miró por la ventana, donde unas pocas estrellas eran visibles en el cielo que oscurecía. «Creo que las estrellas me ayudaron a encontrarte». Nathan sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo?». «Cuando estábamos en la caja, vi una estrella por la rendija. Le pedí que enviara a alguien bueno. Entonces apareciste tú». No pudo responder de inmediato. Finalmente, dijo, «Entonces le debo a esa estrella un agradecimiento». «Ella ya lo sabe», dijo Maisie con la absoluta confianza de un niño. Después de acostar a Rowan en su cuna y asegurarse de que Maisie estaba dormida, Nathan volvió a la sala de estar. El apartamento estaba silencioso, pero no de la manera opresiva de antes. Era un silencio confortable, lleno de vida. En la nevera, sujeto por imanes de colores, el dibujo de Maisie parecía brillar bajo la luz de la cocina. «Nuestra familia», proclamaban las letras torcidas. Y Nathan se dio cuenta de que ya no podía imaginar la vida sin esos 2 niños. Tumbado en la cama más tarde, repasó el día en su mente, el zumo de naranja fresco, el baño de Rowan, el paseo por el parque,
el dibujo, el cuento antes de dormir. Una rutina simple construida en torno a las necesidades y preferencias de dos pequeños seres que habían entrado en su vida de forma tan inesperada. Antes de los niños, sus domingos estaban llenos de trabajo extra, alguna sesión ocasional de gimnasio y largas horas de streaming, intentando no pensar en la semana que venía. Ahora, cada momento parecía tener propósito y significado. Por primera vez en mucho tiempo, quizás en toda su vida adulta, Nathan se durmió sonriendo, seguro de que, al llegar la mañana, habría alguien esperándole, alguien a quien le importaba, alguien que lo llamaría tan pronto como despertara, ansioso por empezar otro día juntos. La rutina que Maisie había creado no era solo una secuencia de eventos. Era una declaración silenciosa: estamos aquí para quedarnos. Somos una familia. Y tú, Nathan, eres parte de ella. La cena dominical en casa de los Fisher siempre había sido una tradición inviolable. Nathan se la había saltado las últimas semanas, siempre con la misma excusa: los niños. Su madre finalmente se puso firme, insistiendo en que fuera. Tenemos que hablar de este arreglo temporal tuyo, dijo por teléfono, dejando claro que la familia tenía opiniones sobre el asunto. Hoy, por primera vez desde que Maisie y Rowan llegaron a su vida, Nathan los dejó en casa con Linda, quien amablemente se ofreció a quedarse toda la noche por si la cena se alargaba. Maisie protestó al principio. ¿Por qué no podemos ir nosotros también?, preguntó, sus grandes ojos llenos de decepción. Es solo una cena aburrida de adultos, explicó Nathan, alisándole el pelo. Además, pronto conocerás a mi familia, te lo prometo. La verdad, que no se atrevió a decirle a Maisie, era que necesitaba preparar el terreno primero. Y conociendo a su familia, sospechaba que la conversación que se avecinaba no sería apropiada para los oídos de un niño. Conduciendo hacia el suburbio donde creció, Nathan ensayó mentalmente lo que diría. ¿Cómo explicaría la transformación en su vida? ¿Cómo haría entender a su familia práctica y sensata algo que él mismo luchaba por explicar lógicamente? La casa de 2 pisos donde había pasado su infancia apareció al doblar la esquina, el jardín inmaculado, las luces acogedoras en las ventanas, el coche de Clare ya en la entrada, todo exactamente como se esperaba. Algunas cosas nunca cambiaban. Su madre lo recibió con un abrazo que duró más de lo habitual. Te hemos echado de menos, dijo, escrutándolo. Pareces cansado. Noches cortas, respondió él con una pequeña sonrisa. Los bebés no son conocidos por dormir toda la noche. Margaret Fisher asintió, como confirmando una sospecha. Entra, todos están ya en la sala de estar. Su padre, Richard, se levantó de su sillón favorito cuando Nathan entró. El firme apretón de manos y la palmada en la espalda eran su forma de mostrar afecto. Clare y su marido, David, estaban en el sofá, copas de vino en mano. El padre de familia finalmente llega, bromeó Clare, su tono una mezcla de ironía y curiosidad. Nathan aceptó la provocación con una sonrisa. Buenas noches a vosotros también. La cena transcurrió con la habitual eficiencia pulida típica de las reuniones familiares de los Fisher. Los relatos de Clare sobre el robo que había presenciado en el juzgado, el ascenso de su padre en el banco, los planes de su madre para rediseñar el jardín, todo se discutió sobre rosbif y patatas. Los niños solo fueron mencionados brevemente. ¿Cómo están esos pequeños?, preguntó su madre sirviendo el postre. Están bien, respondió Nathan. Rowan ya ha ganado 1 kilo. Maisie empieza preescolar la semana que viene. ¿Preescolar? Clare levantó una ceja. Eso suena permanente. Ahí estaba. La apertura que Nathan había estado esperando. De hecho, comenzó, dejando el tenedor. Eso es de lo que quería hablaros a todos. El silencio que siguió fue casi tangible. Su padre bajó el periódico que mantenía parcialmente abierto incluso en la mesa. Su madre detuvo a medio camino el gesto de servir café. Clare intercambió una rápida mirada con David. Estoy pensando en solicitar la custodia permanente, soltó la bomba. Nathan observó cómo sus rostros cambiaban, sorpresa, confusión, preocupación. ¿Custodia permanente?, repitió su madre como si no hubiera oído bien. Sí. He hablado con los servicios sociales y un abogado de adopción. Como no han aparecido parientes y considerando las circunstancias, tengo buenas posibilidades. Nathan, comenzó su padre,
usando el tono cuidadosamente neutral que reservaba para asuntos delicados. ¿No crees que te estás precipitando? Llevan conmigo casi 2 meses. Nos hemos adaptado bien. Maisie está feliz, Rowan está sano. 2 meses no es nada, interrumpió Clare, abandonando cualquier pretensión de neutralidad. Estás hablando de asumir la responsabilidad de 2 niños durante al menos los próximos 20 años. Soy consciente de ello. Lo eres, insistió su hermana. Nathan, siempre has estado centrado en tu carrera. Tu apartamento es prácticamente una oficina con cama. ¿Desde cuándo quieres ser padre? ¿Y padre soltero, además? Nathan respiró hondo. Había anticipado resistencia, especialmente de Clare, la voz de la razón y la planificación de la familia. No se trata de querer ser padre. Ya lo soy, en cierto modo. Quizás no biológicamente, pero en todas las formas que importan. Te sientes responsable porque los encontraste, observó su padre. Eso es comprensible. Pero no es culpa ni responsabilidad, interrumpió Nathan. Los quiero. Es así de simple. La palabra amor quedó flotando en el aire, casi visible. Los Fisher no eran una familia propensa a grandes demostraciones emocionales o declaraciones dramáticas. La eficiencia, la planificación y el buen sentido siempre habían sido más valorados que los impulsos del corazón. El amor es importante, dijo su madre suavemente. Pero criar hijos requiere más que eso. Estabilidad, preparación. Soy financieramente estable, replicó Nathan. En cuanto a la preparación, bueno, ¿quién está realmente preparado? Ni siquiera los padres que planean durante años. Clare negó con la cabeza. Estás idealizando la paternidad. No es solo llevarlos al parque los fines de semana y contar cuentos antes de dormir. Son noches sin dormir, preocupaciones constantes, decisiones difíciles. Y lo harás solo. No estoy solo. Tengo a Linda, la niñera. Tengo amigos que me apoyan. Y esperaba tener a mi familia también. La última frase llevaba una pregunta silenciosa. Se instaló un silencio incómodo. David, siempre el diplomático, intentó suavizar las cosas. Creo que todos estamos simplemente preocupados por tu bienestar, Nathan. Y el de los niños también. La pregunta que nadie está haciendo, añadió Clare, inclinándose hacia adelante, es qué pasa cuando te des cuenta de que la realidad no coincide con esta fantasía que has construido. ¿Qué pasa con los niños cuando te canses de jugar al héroe? Nathan miró fijamente a su hermana, sintiendo una oleada de irritación. ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Qué estoy jugando a las casitas? Estoy pensando en los niños, replicó Clare. Ya han sido abandonados una vez. No merecen pasar por eso de nuevo si te das cuenta de que tu vida se ha puesto patas arriba. Clare, advirtió su madre. Pero Nathan levantó la mano. No, mamá, déjala hablar. Quiero escuchar cada argumento, porque estoy seguro de que los servicios sociales y el juez harán las mismas preguntas. Clare suspiró, su tono suavizándose un poco. Nathan, nunca antes mencionaste querer hijos. Ni siquiera estás en una relación estable. De repente, decides que quieres ser papá de 2 niños traumatizados. La vida rara vez sigue nuestros planes, respondió él. A veces, las mejores cosas son las que nunca planeamos. Este no es el Nathan que conocemos, insistió Clare. Siempre sopesabas todas las opciones, pensabas en cada ángulo antes de tomar una decisión. Quizás el Nathan que conocías necesitaba cambiar, respondió él, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la firmeza de su voz. Estás tomando decisiones con el corazón, no con la cabeza, concluyó Clare, emitiendo el veredicto que Nathan esperaba. ¿Y que si lo estoy?, desafió él. ¿Y que sí, por primera vez en mi vida, estoy priorizando lo que siento sobre lo que parece lógicamente correcto? Su padre aclaró la garganta, visiblemente incómodo con la dirección de la conversación. Hijo, nadie dice que no pueda seguir ayudando a estos niños. Simplemente pensamos que podría haber familias más preparadas para adoptarlos. ¿Familias tradicionales, quieres decir? El tono de Nathan tenía un filo. ¿Una mamá y un papá, una casa con jardín, un perro, todo el paquete? ¿No sería eso mejor para ellos?, preguntó su madre,
con genuina preocupación en su voz. Nathan suspiró. Maisie tenía pesadillas las primeras noches. Se despertaba llorando, llamando a su madre. Ahora, cuando tiene una pesadilla, me llama a mí. Rowan sonríe cuando oye mi voz. Confían en mí. Eso es encantador, Nathan, pero, comenzó Clare. No hay, pero, interrumpió él. Ya hay un vínculo. Alejarlos de mí ahora nos traumatizaría a todos. Un pesado silencio cayó sobre el comedor. Margaret empezó a recoger los platos, una forma mecánica de procesar la información. Richard volvió a abrir su periódico, escondiéndose tras sus páginas. Creo que todos necesitamos tiempo para asimilar esto, dijo David, tratando de mediar. Es una gran decisión. Nathan negó con la cabeza. Lo he pensado mucho. No estoy pidiendo permiso ni aprobación. Vine por respeto, para compartir una decisión que ya he tomado. Clare lo miró con una mezcla de frustración y genuina preocupación. No estás escuchando, ¿verdad? Esto cambiará tu vida por completo. Para siempre. Ya lo ha hecho, replicó él simplemente. Ayudando a su madre a llevar los platos a la cocina, Nathan sintió que ella quería decir algo. Finalmente, cuando estuvieron solos, Margaret se volvió hacia su hijo. Estos niños, comenzó vacilante. ¿Realmente significan tanto para ti? Nathan no tuvo que pensar. Más de lo que puedo explicar. Su madre asintió lentamente. Entonces supongo que has tomado tu decisión, independientemente de lo que digamos. ¿Tendré vuestro apoyo?, preguntó él, dándose cuenta de cuánto le importaba. Margaret no respondió de inmediato. Se ocupó de guardar las sobras en recipientes, sellándolos con la precisión metódica que Nathan conocía desde la infancia. Tu padre y yo siempre hemos querido tu felicidad, dijo al fin. Si crees que esto te hará feliz, entonces sí, tienes nuestro apoyo. Gracias, mamá. En cuanto a Clare, dale tiempo. Se preocupa por ti a su manera. Nathan sonrió. Lo sé. Más tarde, conduciendo de vuelta a casa, reflexionó sobre la velada. Las reacciones habían sido exactamente las que esperaba. Clare veía riesgos por todas partes. Sus padres estaban preocupados pero dispuestos a aceptar. David intentaba mantener la paz. Nada de eso lo sacudió. Al contrario, escuchar las objeciones en voz alta solo fortaleció su determinación. Cada argumento lógico que Clare presentó ya había pasado por su mente docenas de veces. Y aún así, la respuesta seguía siendo la misma, ya no podía imaginar su vida sin Maisie y Rowan. Al llegar a casa, encontró a Linda dormida en el sofá de la sala, un libro infantil abierto sobre su pecho. En la habitación de los niños, Maisie dormía abrazada al señor Botones, su inseparable osito, mientras Rowan respiraba suavemente en la cuna cercana. Nathan se quedó en el umbral por un momento, simplemente observando. Clare tenía razón en una cosa, había cambiado. El viejo Nathan, calculador, práctico, siempre en control, habría analizado esta situación lógicamente y concluido que era imprudente. Habría tomado el curso más racional, entregar a los niños al sistema. Pero ese Nathan ya no existía. En su lugar se encontraba un hombre que finalmente entendía que algunas decisiones no pueden, y no deben, tomarse únicamente con la cabeza. La familia no era solo cuestión de sangre. Era cuestión de elección. Y él había hecho la suya. Nathan se despertó sobresaltado, sintiendo que algo andaba mal. Permaneció inmóvil en la oscuridad, tratando de identificar qué había perturbado su sueño. Un sonido débil llegó hasta él, casi imperceptible. No era el llanto de Rowan, al que se había acostumbrado. Era diferente, más angustiado. Maisie se levantó de un salto, cruzando el pasillo hasta la habitación de los niños. La suave luz nocturna con forma de estrella proyectaba sombras tenues en las paredes. Rowan dormía plácidamente en su cuna, pero Maisie estaba sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho, la cara enterrada entre los brazos, los hombros temblando en sollozos silenciosos. Maisie, llamó Nathan suavemente, acercándose. ¿Qué pasa, cariño? Ella levantó la cara manchada de lágrimas, los ojos muy abiertos como si todavía estuviera atrapada entre el sueño y la realidad. Al verlo, sus labios temblaron. Mami,
susurró entrecortadamente. Quiero a mami. El corazón de Nathan se encogió. En casi 3 meses juntos, Maisie rara vez hablaba de su madre. A veces mencionaba pequeñas cosas, a mami le gustaba esta canción o mami hacía tortitas cuadradas, pero siempre con sorprendente aceptación. Este dolor crudo y abierto era nuevo. Se sentó al borde de la cama, sin saber qué hacer. ¿Tuviste una pesadilla? Maisie asintió, las lágrimas aún corrían. ¿Se estaba yendo? Corrí tras ella, pero no pude alcanzarla. Nathan abrió los brazos, ofreciendo consuelo sin forzarlo. Después de un momento de vacilación, Maisie se arrojó contra su pecho, sollozando en voz alta ahora. SHH, está bien, murmuró, meciéndola suavemente. Fue solo un sueño. Pero es verdad, hipó ella. Ella realmente se fue. ¿Cómo responder? Nathan no tenía ni idea. ¿Qué podía decirle a una niña de 4 años sobre la permanencia de la muerte? ¿Cómo explicarle que su madre nunca volvería, que ese vacío siempre estaría allí? Tu mamá te quería mucho, dijo finalmente. No quería irse. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Maisie, su voz ahogada contra su camiseta. Porque nadie que te conociera querría irse nunca. Eres demasiado especial. Maisie siguió llorando, pero sus sollozos empezaron a disminuir. Nathan la mecía suavemente, deseando poder hacer más, decir más. Entonces recordó lo que Maisie había hecho tantas veces para calmar a Rowan. Sin pensarlo demasiado, Nathan empezó a cantar. No la misma melodía informe que Maisie usaba para su hermano, no conocía a esa nana. Era una vieja canción de cuna que su propia madre solía cantarle. No recordaba todas las palabras, así que improvisó, mezclando líneas recordadas con otras nuevas. Maisie se quedó callada, escuchando. Su respiración gradualmente se calmó. Nathan siguió cantando, su voz baja y ligeramente ronca llenando la silenciosa habitación. Una de las manos de Maisie se aferró al cuello de su camiseta, como si temiera que él pudiera desaparecer si la soltaba. No tenía idea de cuánto tiempo estuvieron así. Finalmente, la respiración de Maisie se hizo más profunda y regular. Se había quedado dormida en sus brazos, con la cara todavía manchada por el llanto, pero tranquila ahora. Suavemente, Nathan intentó volver a acostarla en la cama, pero cuando empezó a apartarse, ella se aferró a su camisa aún más fuerte, murmurando en protesta. «Quédate», suplicó, medio dormida. «Por favor». Dudó solo un segundo. Luego se acomodó en la pequeña cama junto a ella, balanceándose en el borde para evitar caerse. Maisie se acurrucó contra él de inmediato, todavía agarrando su camiseta. En minutos, estaba profundamente dormida. Nathan se quedó despierto, mirando al techo, escuchando la respiración rítmica de los niños. La pesadilla de Maisie sacó a relucir preguntas que había estado evitando. ¿Y si los niños eran colocados con otra familia? ¿Cómo manejarían otra pérdida más? ¿Cómo la manejaría él? La idea de no tener a Maisie y Rowan en su vida era insoportable. Ya no eran solo los niños que encontró en la plaza. Eran sus hijos. No por sangre, sino por cada momento compartido, cada risa, cada lágrima. Justo allí, en esa cama demasiado pequeña para él, con Maisie aferrada a su camiseta como si su vida dependiera de ello, Nathan tomó su decisión final. No solo los cuidaría mientras fuera necesario. Los convertiría en su familia permanente. Presentaría la solicitud de custodia completa lo antes posible. Con esa resolución, finalmente se durmió. Por la mañana, Nathan se despertó con un suave codazo en el hombro. Abrió los ojos, momentáneamente confundido sobre dónde estaba. Linda estaba junto a la cama, con una expresión indescifrable. «Siento despertarte», susurró. «Llevo aquí 10 minutos y nadie respondía. Me preocupé». Nathan se incorporó con cuidado para no despertar a Maisie, que aún dormía profundamente. Le dolía el cuello por la incómoda posición. Tuvo una pesadilla, explicó en voz baja. ¿Lloraba por su madre? Linda asintió con compasión. Es normal. Honestamente, es sorprendente que no haya sucedido antes. Los niños a menudo procesan el duelo de formas inesperadas y en momentos inesperados. Nathan se pasó una mano por el pelo, intentando ordenar sus pensamientos. Linda, necesito hablar contigo.
He tomado una decisión importante. Salieron de la habitación en silencio. En la cocina, mientras Linda preparaba café, Nathan le explicó su intención de solicitar la custodia permanente de los niños. Ya era hora, respondió ella, sorprendiéndolo. Me preguntaba cuándo verías lo obvio. ¿Lo obvio? Que los tres sois una familia. Linda le entregó una taza. La forma en que los miras y cómo te responden es especial. He trabajado con muchas familias a lo largo de los años. Reconozco lo auténtico cuando lo veo. La afirmación de Linda reforzó su determinación. Esa misma mañana llamó a su abogado y programó una reunión para la tarde siguiente. El proceso sería largo y probablemente complejo, pero estaba preparado para enfrentar cualquier obstáculo. Cuando Maisie se despertó, no mencionó la pesadilla ni sus lágrimas nocturnas. Actuó como si fuera perfectamente normal encontrar a Nathan dormido en su cama. Durante el desayuno, sin embargo, estuvo más callada de lo habitual, observándolo pensativamente mientras bebía su zumo. «Cantas bien», dijo finalmente. Nathan sonrió, un poco avergonzado. «Eso no es verdad, pero gracias». «Sí lo es. A Rowan también le gustó». «Ah, ¿sí? ¿Cómo lo sabes?» «Porque no se despertó. Normalmente se despierta si hay ruido». La lógica infantil era impecable. Nathan se rió, sintiéndose inexplicablemente feliz por el cumplido. El día transcurrió como de costumbre. Nathan trabajó desde casa, Maisie jugó, Rowan alternó entre biberones y siestas. Pero algo era diferente en el aire, como si la noche anterior hubiera creado un nuevo entendimiento entre ellos. Al atardecer, mientras Nathan terminaba algunos correos electrónicos, sonó su teléfono. Era Clare. Así que, comenzó sin preámbulos. «Mamá me dijo que sigues adelante con esta idea de la custodia». Nathan suspiró. «Hola a ti también, Clare». «Perdón». «Hola. ¿Cómo estás? Ahora dime que has reconsiderado». «No lo he hecho. De hecho, estoy más decidido que nunca». Hubo silencio al otro lado. Luego, con voz más suave, ¿puedo pasar? Creo que necesitamos hablar cara a cara. Una hora después, Clare estaba sentada en la sala de estar de Nathan, observando los juguetes esparcidos por el suelo, las fotos recientes de los niños en marcos, el dibujo de Maisie todavía sujeto a la nevera. «Realmente cambiaste este lugar», comentó. «Los niños lo cambiaron», corrigió Nathan. «Yo solo despejé el espacio». Maisie y Rowan ya estaban dormidos, lo que les permitía hablar con franqueza. «Nathan», comenzó Clare, eligiendo sus palabras con cuidado. «Entiendo que te has encariñado con estos niños, pero solicitar la custodia permanente es un paso enorme. ¿Realmente has considerado las implicaciones a largo plazo? He pensado en poco más durante los últimos 3 meses. ¿Y todavía quieres seguir adelante? Más que nunca». Clare suspiró, frustrada. ¿Qué pasó con mi hermano pragmático? ¿El que hacía listas de pros y contras antes de comprar una nevera nueva? Conoció a 2 niños en una plaza, respondió Nathan simplemente. Y decidió que algunas cosas son más importantes que las listas. Nathan, por favor, piensa con claridad. Tienes 31 años, una carrera prometedora, todo un futuro por delante. Hacerte cargo de 2 niños traumatizados limitará tus opciones en todos los sentidos. O quizás expanda mi vida de formas que nunca imaginé. Clare negó con la cabeza, exasperada. ¿Y las relaciones? ¿Has pensado lo difícil que será tener citas como padre soltero de 2? Honestamente, no. Eso no es una prioridad ahora mismo. ¿Y en 2 años? ¿5? ¿10? ¿Cuando la realidad se imponga y la emoción inicial se desvanezca? Nathan estudió a su hermana por un momento. Clare siempre había sido la planificadora de la familia, siempre pensando 5 pasos por delante. Admiraba esa cualidad, incluso cuando lo volvía loco. Clare, entiendo tu preocupación, de verdad. Pero necesito que entiendas algo. Esto no es un capricho. No es una fase. Es una decisión consciente basada en un vínculo real que hemos construido. Apenas los conoces, insistió ella. Sé lo suficiente. Sé que Maisie no puede dormir sin el señor Botones.
Sé que Rowan sonríe más brillantemente por la mañana. Sé que ambos necesitan estabilidad, seguridad y amor. Cosas que puedo darles. Otras familias podrían ofrecer eso también. Familias más establecidas, con más experiencia. Nathan respiró hondo, tratando de mantener la calma. Clare, anoche Maisie se despertó llorando. Tuvo una pesadilla sobre su mamá. ¿Sabes lo que hice? Me senté a su lado y canté hasta que se durmió. No sabía las palabras perfectas, no sabía si lo estaba haciendo bien, pero hice lo mejor que pude. Y funcionó. Clare permaneció en silencio, observándolo. Y esta mañana dijo que le gustaba mi voz. Que a Rowan también le gustaba. Sonrió al recordarlo. ¿No lo ves? No estoy solo cuidándolos. Estamos construyendo algo juntos. Día a día. Recuerdos, confianza, amor. Sigo pensando que estás siendo impulsivo, dijo Clare, aunque su tono se había suavizado. Y eso no es típico de ti. Quizás necesitaba ser más impulsivo. Quizás necesitaba escuchar más a mi corazón y menos a mi cabeza. Un suave sonido llegó desde el pasillo. Nathan y Clare se giraron para ver a Maisie de pie en la entrada de la sala, frotándose los ojos soñolienta, el señor Botones firmemente agarrado en una mano. «Hola», dijo, mirando con curiosidad a Clare. «Hola, Maisie», respondió Clare, su tono instantáneamente más suave. «¿Me recuerdas? Soy la hermana de Nathan». Maisie asintió, todavía observándola con cautela. Luego se volvió hacia Nathan. «Tuve un sueño». ¿Otra pesadilla?, preguntó él, preocupado. No. Se subió al sofá entre ellos. Un sueño bueno. Estábamos todos en el parque. Tú, yo, Rowan y Linda. Había helado. Nathan sonrió, aliviado. Suena como un gran sueño. ¿Podemos ir al parque mañana?, preguntó esperanzada. ¿Con helado? Claro que podemos. Maisie pareció complacida con eso. Luego, notando la expresión seria de Clare, preguntó, ¿estás enfadada? Clare parpadeó, sorprendida por la perspicacia de la niña. No, cariño. Solo estoy hablando con Nathan. ¿Sobre qué? Los adultos intercambiaron miradas. Nathan dudó, sin saber cuánto compartir. Pero antes de que pudiera decidir, Clare respondió, sobre cómo quiere que os quedéis los dos con él para siempre. Los ojos de Maisie se abrieron como platos. ¿Para siempre jamás? Nathan lanzó a Clare una mirada de advertencia. Ella se encogió de hombros como diciendo, ella preguntó. Sí, confirmó él. Estoy intentando arreglar las cosas para que podamos ser una familia oficial. La cara de Maisie se iluminó por un momento, solo para ser reemplazada por preocupación igual de rápido. Pero, ¿y si no nos dejan?, preguntó con voz queda. ¿Quién no nos dejaría? La gente que manda. La señora con gafas que vino aquí. Nathan se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Maisie, estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que permanezcamos juntos. Hay algunas personas que necesitan aprobarlo, pero tengo buenas posibilidades. Clare observaba el intercambio, pareciendo más pensativa por segundos. Maisie pensó por un momento, luego soltó una de las manos de Nathan para agarrar al señor Botones, su querido osito. Lo miró como si tuviera una conversación silenciosa. Luego se lo tendió a Nathan. Tómalo, dijo. Si todo sale mal, se quedará contigo. No le gusta pasar frío. Nathan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La simplicidad de ese gesto, el recuerdo de la noche en que los encontró tiritando, el significado de que ella ofreciera su posesión más preciada, lo abrumó. «Oh, Maisie», susurró, con la voz quebrada. «Nada va a salir mal, te lo prometo. Y el señor Botones te pertenece». Ella negó con la cabeza, terca. «Pero si sale mal, ¿lo cuidarás? Promételo». «Lo prometo». Nathan la atrajo hacia sí en un abrazo, incapaz de decir más sin que su voz le fallara por completo. Por encima del hombro de Maisie, vio a Clare secarse discretamente una lágrima. Sus ojos se encontraron y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Después de que Nathan volviera a acostar a Maisie, regresó a la sala donde Clare esperaba.
Te dio su osito, comentó Clare, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sí. Ese osito es su posesión más importante, ¿verdad? Nathan asintió, con la garganta todavía apretada. Clare respiró hondo. Creo que te debo una disculpa. No me di cuenta, no entendí completamente lo que estaba pasando aquí. ¿Qué quieres decir? Esa niña confía en ti más que en nadie en el mundo. Pude verlo en sus ojos. ¿Y tú? Bueno, realmente quieres a esos niños. Más de lo que puedo explicar, admitió Nathan. Mencionó pasar frío, continuó Clare. ¿Fue así como los encontraste? Afuera, en el frío. Dentro de una caja de cartón en una noche helada de otoño. Maisie protegiendo a Aaron, pidiéndome que no le dejara pasar frío. Clare cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva resolución allí. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó. Con el proceso de custodia, quiero decir. Nathan apenas podía creer lo que oía. ¿Así que has cambiado de opinión? Digamos que me convenció una experta de 4 años, respondió ella con una pequeña sonrisa. Además, pareces decidido. Y los Fisher somos conocidos por nuestra terquedad. Determinación, corrigió Nathan, devolviéndole la sonrisa. Como quieras llamarlo. Entonces, ¿cuál es el plan? Mientras discutían los siguientes pasos legales, Clare, siendo abogada, tenía consejos valiosos. Nathan no podía dejar de pensar en la oferta de Maisie. El osito de peluche, protección contra el frío. ¿Cómo podía una niña de 4 años comprender tanto sobre la pérdida y la separación? ¿Cómo podía ser tan fuerte y tan vulnerable al mismo tiempo? En ese momento, Nathan se dio cuenta de que realmente no podía imaginar su vida sin Maisie y Rowan. No se trataba de hacer lo correcto o ayudar a niños necesitados. Se trataba de sentirse completo, de pertenecer. Clare interrumpió sus pensamientos. ¿En qué piensas? Pareces a 1.000.000 de millas de distancia. Estaba pensando en lo que le dije a Maisie sobre ser una familia oficial, y me di cuenta de que ya lo somos. El papeleo solo hará oficial lo que ya existe en nuestros corazones. Clare puso los ojos en blanco, pero sonrió. Mi hermano, el poeta. ¿Quién lo hubiera dicho? Más tarde, después de que Clare se fuera, Nathan revisó a los niños una última vez antes de acostarse. Rowan, como de costumbre, dormía serenamente, con los puños diminutos cerrados junto a la cara. Maisie había reclamado al señor botones para sus brazos. Nathan se inclinó, ajustándole la manta. No te preocupes, susurró, sabiendo que no podía oírlo. Nadie pasará frío nunca más. Nunca jamás. El tribunal de familia no era tan imponente como Nathan había imaginado. Ni techos altos ni bancos de madera oscura, solo una sala funcional con paredes beige, algunas plantas artificiales y el emblema oficial detrás del escritorio del juez. Aún así, su corazón latía con fuerza mientras esperaba en el pasillo, ajustándose la corbata que Linda había insistido en que usara. A su lado, su abogado revisaba notas con expresión confiada. Tenemos un caso sólido, dijo por tercera vez esa mañana. Los informes de los trabajadores sociales son positivos. Los niños están claramente bien cuidados y felices. Nathan asintió, intentando creerlo. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa emocional y burocrática, formularios interminables, entrevistas, visita sorpresa a casa, evaluaciones psicológicas, cada aspecto de su vida fue examinado, medido, evaluado. Y ahora, finalmente, había llegado el día de la decisión. ¿Dónde están los niños?, preguntó el abogado. Con Linda, en la sala infantil al final del pasillo. Pensé que no deberían ver todo esto. Sabia elección. El juez podría querer verlos después, si las cosas van bien. Si las cosas van bien. Esas palabras resonaron en la mente de Nathan. ¿Y si no? ¿Y si después de todos estos meses construyendo una vida juntos, el sistema decidía que no era suficiente? La puerta de la sala de audiencia se abrió. Una mujer trajeada salió con expresión neutra. Señor Fisher, el juez lo verá ahora. Nathan respiró hondo y entró, seguido por su abogado. Al otro lado de la sala se sentaba la señora Reynolds, la trabajadora social que había supervisado el caso desde el principio. Le ofreció una pequeña sonrisa alentadora.
A su lado estaba un representante de protección infantil a quien Nathan solo había conocido una vez. El juez Morris rondaba los 60, con cabello gris y ojos agudos detrás de gafas de lectura. No parecía intimidante ni particularmente amigable, solo observador. Buenos días a todos, comenzó después de las formalidades habituales. Estamos aquí para decidir sobre la petición de custodia permanente presentada por el señor Nathan Fisher con respecto a los menores Maisie Carter, de 4 años, y Rowan Carter, de 8 meses, ¿correcto? Sí, señoría, confirmó el abogado. He leído todos los informes y evaluaciones, continuó el juez. Pero antes de decidir, me gustaría escuchar directamente al señor Fisher. Se volvió hacia Nathan. Señor Fisher, ¿por qué desea tener la custodia permanente de estos niños? La pregunta sonaba simple, pero Nathan sabía que era cualquier cosa menos eso. ¿Cómo resumir lo que había sucedido en los últimos meses? ¿Cómo explicarle a un extraño la profundidad de su vínculo con Maisie y Rowan? Señoría, comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. Cuando encontré a estos niños esa noche de octubre, no buscaba formar una familia. Para ser honesto, apenas sabía lo que buscaba en mi propia vida. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Tenía una carrera exitosa, un apartamento cómodo, amigos. En la superficie, parecía que lo tenía todo. Pero por dentro, había un vacío que apenas reconocía, y mucho menos sabía cómo llenar. El juez lo observaba, con expresión neutra. Esa noche salía de una gala benéfica, una de esas cenas elegantes donde la gente dona dinero para sentirse bien consigo misma. Hice mi donación, saludé a las personas adecuadas y me fui sintiendo, nada. Absolutamente nada. Nathan notó que sus manos temblaban ligeramente. Entrelazó los dedos para ocultarlo. Entonces los encontré. Una niña de 4 años cuidando a un bebé, escondidos en una caja de cartón. Maisie me miró y dijo, no dejes que pase frío, por favor. No pidió nada para ella. Solo quería proteger a su hermano. El juez tomó una nota, su rostro aún ilegible. En los últimos 6 meses, señoría, mi vida ha cambiado por completo. No solo en términos prácticos, horarios de trabajo, arreglos de vivienda, rutinas diarias. Ha cambiado fundamentalmente quién soy. Nathan sintió que la emoción subía por su garganta, pero no la contuvo. Si alguna vez hubo un momento para ser totalmente honesto, era ahora. Aprendí lo que es ser responsable de alguien más que de mí mismo. Aprendí a cantar nanas, aunque desafino terriblemente. Aprendí que puedo funcionar con mucho menos sueño de lo que jamás pensé posible. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Aprendí que el terror puro es ver a una niña de 4 años con fiebre a las 3 de la mañana, y el alivio absoluto es ver bajar esa fiebre. El juez asintió, casi imperceptiblemente. Pero más que nada, aprendí lo que significa amar incondicionalmente. Nunca imaginé que fuera posible amar a alguien como amo a Maisie y a Rowan. Cuando entraron en mi vida, ese vacío que mencioné, simplemente desapareció. Nathan hizo una pausa, reuniendo valor para la parte más difícil. Sé que no soy el candidato perfecto. Soy soltero, nunca antes tuve hijos y estoy aprendiendo sobre la marcha. Cometo errores todos los días. Pero puedo prometerle una cosa, nunca me rendiré con ellos. Tendrán estabilidad, seguridad, educación, sobre todo, amor. Porque esos niños, señoría, son mi familia ahora. Y haría cualquier cosa por ellos. La sala quedó en silencio cuando terminó. Su abogado parecía satisfecho. La señora Reynolds lucía una sonrisa discreta. Incluso el representante de protección infantil parecía ligeramente conmovido. El juez se quitó las gafas, limpiándolas metódicamente con un paño. Señor Fisher, aprecio su franqueza. Percibo que existe un vínculo genuino entre usted y estos niños. Estaba a punto de continuar cuando la puerta se abrió. Todos se giraron para ver a Clare entrando apresuradamente, ligeramente sin aliento, como si hubiera estado corriendo. Disculpe el retraso, señoría, dijo formalmente. Soy Clare Fisher, la hermana del solicitante. Nathan sintió que se le encogía el estómago. En las últimas semanas, Clare había vuelto a su postura original en contra de la adopción.
A pesar de aquel momento de entendimiento mutuo sobre el señor Botones, finalmente expresó nuevas reservas, afirmando que Nathan estaba idealizando la paternidad y que la realidad sería muy diferente de lo que imaginaba. Señora Fisher, dijo el juez, claramente sorprendido. No veo su nombre en la lista de testigos. Lo sé, señoría. Pero siento que necesito hablar. Es importante. El juez consideró brevemente, luego asintió. Muy bien, pero sea breve, por favor. Clare tomó una posición en el centro de la sala, evitando el contacto visual directo con Nathan. Todos podían sentir la tensión. El abogado de Nathan se inclinó para susurrar, pero Nathan le hizo un gesto para que se detuviera. Quería escuchar lo que su hermana tenía que decir, incluso si temía sus palabras. Señoría, comenzó Clare, su voz profesional de abogada momentáneamente en su lugar. Vine aquí hoy para detener esta decisión. Pero no de la manera que podría pensar. Respiró hondo, y cuando continuó, su voz era más suave, más personal. Hace 6 meses, cuando mi hermano me dijo que encontró a 2 niños abandonados y decidió cuidarlos, pensé que había perdido la cabeza. Nathan siempre ha sido el racional de nuestra familia, el planificador, el cauteloso. Esta decisión parecía completamente impropia de él. Nathan la observaba, incapaz de leer su expresión. Argumenté en contra. Enumeré todas las razones por las que sería difícil, todos los sacrificios que tendría que hacer, todas las complicaciones que surgirían. Dije que estaba siendo impulsivo, emocional, irracional. Clare hizo una pausa, finalmente mirando directamente a Nathan. Lágrimas brillaban en sus ojos, algo que rara vez veía. Estaba equivocada, dijo, con la voz temblorosa. Completamente equivocada. En los últimos meses, he visto a mi hermano cuidar a estos niños con más amor que muchos padres que conozco. Él ha cambiado. Y para ser honesta, yo también he cambiado, solo de verlo. Las palabras flotaron cargadas de emoción. Nathan sintió que su propia visión se nublaba por las lágrimas que intentaba contener. Maisie y Rowan no podrían tener un padre mejor, continuó Clare. Y sí, señoría, dije padre. Porque eso es lo que Nathan es para ellos ahora. No un tutor temporal, no solo un cuidador, sino un padre en todo el sentido que importa. Clare se secó una lágrima discretamente. Como abogada, entiendo que el sistema está aquí para proteger a los niños, para asegurarse de que tengan el mejor hogar posible. Y puedo testificar, sin ninguna duda, que el mejor hogar para Maisie y Rowan es con mi hermano. Cuando terminó, el silencio en la sala era tangible. Nathan quería levantarse, abrazar a su hermana y darle las gracias, pero se quedó quieto, consciente del protocolo del tribunal. El juez se ajustó las gafas, mirando de Clare a Nathan y luego a los demás presentes. Finalmente, hizo un gesto a la trabajadora social. Señora Reynolds, ¿algo que añadir? Solo reafirmar lo que he incluido en mis informes, señoría. Los niños están prosperando bajo el cuidado del señor Fisher. Hay un vínculo innegable entre ellos. Mi recomendación oficial es conceder la custodia permanente. El juez asintió, hojeando algunos documentos frente a él. Cuando miró a Nathan de nuevo, había una calidez en su expresión que no había estado allí antes. Señor Fisher, en mis 30 años en el banquillo, he aprendido a reconocer la sinceridad cuando la veo. Y lo que veo aquí hoy es una familia. No una tradicional, quizás, pero definitivamente una familia. Nathan apenas se atrevía a respirar. Basándome en el testimonio escuchado hoy, los informes de los servicios sociales y todas las pruebas presentadas, estoy preparado para dar mi fallo. El juez se enderezó. Por la presente, concedo la custodia total y permanente de Maisie Carter y Rowan Carter a Nathan Fisher, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Las palabras tardaron un momento en asimilarse. Cuando Nathan finalmente entendió, una abrumadora ola de emoción casi lo hizo colapsar. Tuvo que agarrarse a la mesa para mantenerse firme. Gracias, señoría, logró decir, con la voz temblorosa. Gracias. El juez sonrió. Me gustaría conocer a sus hijos ahora, señor Fisher. ¿Podría traerlos? Minutos después, Nathan regresó con Maisie de la mano y Rowan en brazos. La niña miró a su alrededor con curiosidad,
pero no mostró nada del miedo que podría haber tenido meses atrás. Monsieur Roux, dijo el juez, notablemente más suave en tono. Acabáis de ganar oficialmente un papá. ¿Cómo os sentís al respecto? Monsieur miró a Nathan, luego al juez. Ya era nuestro papá, respondió simplemente, con la franca sabiduría de un niño. Ahora todo el mundo lo sabe. Una suave risa recorrió la sala. El juez asintió, visiblemente conmovido. Tiene toda la razón, jovencita. Mientras se firmaban los documentos finales, Clare se acercó a Nathan. Sin palabras, se abrazaron, con Rouen acunado cómodamente entre ellos. Maisie se unió, rodeando sus piernas con los brazos. Al salir del juzgado, Nathan llevaba a Maisie en un brazo y a Rouen en el otro. El sol de abril brillaba intensamente, como celebrando con ellos. Sus ojos estaban húmedos, pero su corazón nunca se había sentido más ligero. Ya no era solo el hombre que los había encontrado en una noche fría, que los había acogido temporalmente, que había aprendido a amarlos. Ahora, a los ojos de la ley y del mundo, era lo que su corazón había sabido durante meses, era su padre. 6 meses después de la audiencia, la vida se había asentado en un ritmo en el hogar Fisher. El apartamento era nuevo, más grande, más luminoso, con una habitación para cada niño y un pequeño balcón para observar las estrellas por la noche. Pero el verdadero cambio estaba en la vida que pulsaba en su interior. Donde antes había orden y silencio, ahora había juguetes esparcidos, risas y el ocasional llanto de bebé que, extrañamente, Nathan no cambiaría por nada. En la pared principal de la sala de estar, cuidadosamente enmarcado, colgaba uno de los dibujos de Maisie, 3 figuras cogidas de la mano frente a una casa amarilla con las palabras «Aquí ya no hace frío» escritas en letras grandes, coloridas y desiguales en la parte superior. Fue el primer dibujo que hizo después de mudarse al nuevo apartamento. Cada vez que Nathan lo miraba, sentía una profunda certeza, finalmente había encontrado su hogar. Las mañanas eran una sinfonía de caos organizado. En esta mañana en particular, Nathan estaba más nervioso de lo habitual. Era el primer día de Maisie en la escuela primaria. Insistió en elegir su propio atuendo, un vestido azul con estrellas plateadas y zapatillas rojas. ¿Está todo en mi mochila?, preguntó, revisando meticulosamente sus útiles escolares. Mi almuerzo, mi estuche, el señor Botones. ¿El señor Botones también va?, preguntó Nathan, ocultando una sonrisa mientras alimentaba a Rouen. Se quedará escondido en mi bolsa, susurró Maisie. Solo para que no esté nerviosa. De camino a la escuela, Maisie parloteaba emocionada sobre los amigos que planeaba hacer, pero cuando llegaron a la colorida puerta, su pequeña mano agarró la de Nathan con sorprendente fuerza. ¿Y si no le gustó a nadie?, susurró. Nathan se arrodilló a su altura. Imposible. Eres la persona más genial que conozco. Eso le arrancó una sonrisa. Con los hombros erguidos como una pequeña guerrera, Maisie entró en el aula con una última ola. Nos vemos a las 3, papá. Papá. La palabra todavía enviaba una ola de calor por el pecho de Nathan cada vez que la oía. De todos los títulos que había ostentado en la vida, ninguno significaba tanto como este. De vuelta a casa, encontró a Linda intentando convencer a Rouen de que comiera puré de zanahoria con poco éxito. Papá, balbuceó el bebé cuando vio a Nathan extendiendo sus regordetes brazos. Acaba de decir papá, exclamó Linda como si presenciara un milagro. ¿Oíste eso? Técnicamente dijo, papá, que podría significar cualquier cosa, replicó Nathan, aunque su corazón dio un vuelco. Papá, insistió Ron, señalándolo directamente. Linda le lanzó a Nathan una mirada triunfante. ¿Decías? La vida había cambiado en todos los aspectos. Su trabajo, antes central en su existencia, ahora ocupaba un espacio cuidadosamente delimitado. Nathan salía de la oficina a las 5 en punto, ignorando las miradas de sorpresa de los compañeros que solían verlo quedarse hasta tarde. Los fines de semana eran sagrados, reservados exclusivamente para sus hijos. Había aprendido a hacer tortitas los domingos, las de Maisie con forma de corazón, las de Rouen cortadas en trozos manejables. También había aprendido a arreglar juguetes rotos, curar rodillas raspadas y montar móviles de papel, habilidades que nunca imaginó necesitar, pero que ahora sentía tan esenciales como respirar.
Un sábado por la tarde, después de un día en el parque, Nathan encontró a Maisie y Rowan profundamente dormidos en la sala de estar. Ella en el sofá con un libro de cuentos abierto en su regazo. Él en la alfombra, rodeado de bloques de colores, una manita extendida como intentando alcanzar a su hermana incluso mientras dormía. Nathan se detuvo en el umbral, absorbiendo el momento. Sin hacer fotos. Algunos momentos eran demasiado preciosos para capturarlos. Estaban destinados a ser vividos. Esa noche, como tantas otras, Nathan se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, inhalando el aire fresco y reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Entonces apareció Maisie, frotándose los ojos, con su pijama de cohetes. ¿No puedes dormir?, preguntó él, haciéndole sitio. Maisie negó con la cabeza, acurrucándose contra él y mirando hacia el cielo estrellado. Estaba pensando en mami. Nathan le pasó un brazo por los hombros suavemente. ¿Qué pensabas de ella? Ella señaló al cielo. ¿Ves esa estrella? Esa es mami. Creo que está feliz. ¿Por qué crees que está feliz? Porque estamos juntos. Y nadie tiene frío. La simplicidad y profundidad de su observación casi le quitaron el aliento a Nathan. En ese momento, un suave llanto llegó desde el dormitorio. Rowan se había despertado. Voy a buscarlo, dijo Nathan, pero Maisie ya estaba de pie. Voy yo. Le gusta cuando le canto. Minutos después, los tres estaban en el balcón, mirando las estrellas. Rowan balbuceaba felizmente en los brazos de Nathan mientras Maisie señalaba de nuevo la estrella brillante, explicándole a su hermano que era mami. Nathan abrazó a sus hijos, sintiendo una paz que nunca había conocido. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito y la plenitud, sin sospechar nunca que vendrían en la forma de dos niños abandonados en una caja de cartón. Ahora entendía, la vida no tenía que ser perfecta, solo vivida con amor. Y el amor, había aprendido, podía aparecer en los lugares más inesperados, comenzando con un simple gesto de empatía en una noche fría. ¿Quieres oír un cuento?, preguntó Maisie, volviéndose hacia Nathan y Rowan. Sobre el dragón que salvó la princesa. Nos encantaría, respondió Nathan, sonriendo a sus hijos bajo el cielo estrellado. Los nuevos comienzos pueden surgir en los lugares más inverosímiles. A veces, un solo acto de compasión es el primer paso hacia toda una vida de amor.